Los primeros 6 meses de este 2025 serán recordados en los libros de la historia de la bolsa como unos de los más frenéticos de la última década, donde en ese corto espacio de tiempo hemos visto como el S&P 500 ha llegado a desplomarse un 19% y posteriormente en pocas semanas recuperar toda esa caída y volver a terreno positivo. Como sabréis, el origen de la volatilidad ha sido principalmente las políticas comerciales que ha llevado a cabo Donald Trump y el conflicto e incertidumbre que esto ha generado, y que llegó a adueñar los mercados de pánico con centenares de titulares por parte de los medios y principales agoreros que aseguraban que estábamos al borde de una gran crisis financiera mundial, e incluso se llegó a hablar de que el pasado 7 de abril sería un nuevo lunes negro en los mercados. Sin embargo, 2 meses después de ese convulso día llamado Liberation Day, donde se anunciaron los aranceles, la mayoría de las bolsas ya se han recuperado en gran medida. Sin embargo, la pregunta que nos queda ahora como inversores es: ¿qué podemos esperar de lo que nos queda de este año? ¿Es momento de invertir lo que nos queda de liquidez, si es que nos queda? ¿O por el contrario, el peligro todavía no ha pasado y podríamos ver más caídas en los mercados? En los próximos 10 minutos voy a explicarte todo lo que necesitas saber sobre el mercado y su situación actual para que puedas optimizar tu cartera de inversión y liquidez de la forma más profesional y eficiente posible. Además, al final del vídeo te daré 3 consejos que te permitirán tener una mejor perspectiva de tus inversiones y obtener resultados muy superiores a la media del mercado en lo que queda de este año. Así que dale un buen like al vídeo y vamos a ello. Para entender qué puede pasar en los próximos meses, primero debemos entender qué ha pasado exactamente hasta ahora y qué está ya descontado en el mercado y las valoraciones de la mayoría de compañías. El principal motivo que ha agitado todos los mercados ha sido, como te he dicho, Trump y su guerra comercial. Todo comenzó el 1 de febrero, cuando se anunciaron aranceles del 25% a México y Canadá, países vecinos. A partir de ahí, la tensión comercial fue en aumento, con volatilidad y leves caídas en bolsa hasta que llegó el 2 de abril, el llamado Liberation Day, donde Trump sorprendió a todos imponiendo aranceles recíprocos a 60 países, lo que provocó durante 7 días fuerte volatilidad y caídas de magnitudes no vistas desde marzo de 2020 en la mayoría de los índices, especialmente en Estados Unidos. Entre titulares de debacle y apariciones de agoreros como Ray Dalio que anticipaban algo mucho peor que una recesión, el mercado tocó fondo el 9 de abril, donde se acumuló una caída desde máximos del 18,9%. Ese día, Trump comunicó una pausa de 90 días en esos aranceles y las bolsas vivieron la tercera mayor subida del S&P 500 desde 1950. Un mes más tarde, el 12 de mayo, se anunció una tregua comercial entre Estados Unidos y China, lo que continuó impulsando la recuperación de los mercados, y aunque hace unos días Trump amenazó con aranceles del 50% a Europa, 2 días más tarde esa amenaza desapareció y se pactó una nueva tregua hasta el 9 de julio con comentarios muy positivos entre Europa y Estados Unidos que dan lugar a creer que se va a llegar a un acuerdo antes de esa fecha. Como explicamos en muchas ocasiones en las últimas semanas y leyendo el libro The Art of the Deal de Trump, él siempre ha defendido esta agresiva forma de presionar haciéndose pasar por loco en una negociación entre 2 partes, y aquí simplemente estaba imponiendo aranceles totalmente absurdos y elevados que hacían creer a otros políticos que estaba loco. ¿Para qué? Para que esas otras partes se sentasen a negociar y llegar a un punto más favorable para ambos. Este desconocimiento acerca de Trump y su forma de actuar ha provocado el pánico en el mercado, pero realmente lo que podemos considerar es que ha generado una gran oportunidad para invertir para todos aquellos que hemos entendido su juego. Si estas caídas te han llevado a tener pánico, a no entender bien qué estaba sucediendo o a tomar una mala decisión, te recuerdo que tenemos una comunidad totalmente gratuita en Telegram que te voy a dejar en el primer comentario y descripción de este vídeo, donde en las últimas semanas de caídas he estado con vosotros apoyándoos y enviándoos audios explicativos acerca de todo lo que estaba sucediendo para que no cayeseis en pánico y para poder tomar buenas decisiones. Os esperamos a todos en esa comunidad que es, como os digo, totalmente gratuita. A pesar de que las bolsas han recuperado ya los niveles previos a ese inicio de la guerra comercial, todavía existen 3 catalizadores muy importantes para este año, además de, obviamente, que se firmen los acuerdos comerciales. Esos catalizadores generan mucha incertidumbre en el mercado y podrían hacer que en los próximos 6 meses del año veamos fuertes subidas o bajadas. Así que vamos a resolver a continuación cada una de estas variables que te ayudarán a tomar la decisión correcta de tu gestión de cartera, pero recuerda, la última de estas es la menos conocida, pero la que nos ofrece un mayor catalizador positivo de producirse, así que no te la pierdas. El primer catalizador clave que puede actuar positiva o negativamente en la evolución de este año bursátil es la inflación. En este caso, y como puedes ver en este gráfico, todo parece indicar que se trata de un catalizador positivo, ya que tanto la inflación general como la inflación subyacente de Estados Unidos han seguido moderándose progresivamente y se acercan al objetivo del 2% de la Reserva Federal, a pesar de esa presión inflacionaria que sugerían algunos sobre la guerra comercial. Esto tiene sin duda una segunda derivada
muy importante y un catalizador claramente positivo para los mercados, ya que significa que la Fed ahora tiene una mayor certidumbre acerca de los acuerdos comerciales y entiende que estos no generarán un efecto inflacionario y probablemente ya no necesite mantener una política monetaria restrictiva por mucho más tiempo. De hecho, el mercado ya está anticipando esto. Actualmente el consenso espera entre 2 y 3 recortes de tipos de interés por parte de la Fed antes de que termine este 2025, y si se confirma esta moderación en la inflación, es muy probable que el primer recorte llegue en septiembre, lo que supondría un viento de cola muy fuerte para los activos de riesgo, especialmente para toda la renta variable estadounidense. Estos dos catalizadores han hecho, como podéis ver en el gráfico, que las probabilidades de que la economía americana entre en recesión se reduzcan considerablemente. Esto es muy importante porque el miedo a una recesión estaba condicionando muchas decisiones de inversión. Si este escenario se aleja con gran certidumbre, no solo mejora el sentimiento de mercado, sino que también se reactivan sectores más cíclicos que habían estado muy penalizados, pero esto os lo explico en detalle cuando hablemos del tercer catalizador. El segundo catalizador que puede actuar como positivo para los mercados mundiales y especialmente los europeos es la posibilidad de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Aunque el conflicto continúa, en las últimas semanas ha habido avances diplomáticos significativos que podrían acercar el fin de esa guerra. Actualmente se espera una segunda ronda de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Estambul el próximo 2 de junio. Ucrania ya ha presentado su propuesta de alto al fuego, mientras que Rusia aún debe entregar su memorando con las condiciones para esa paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado a Vladimir Putin un plazo de 2 semanas para demostrar su compromiso con la paz, advirtiendo que, de no haber avances, Estados Unidos responderá de otra manera. Aunque las tensiones persisten, con ataques recientes y declaraciones cruzadas, la posibilidad de un acuerdo sigue sobre la mesa, y con una probabilidad mucho mayor que hace un año. Un cese de las hostilidades tendría un impacto positivo en los mercados, reduciendo la incertidumbre geopolítica y estabilizando los precios de la energía y las materias primas, un catalizador claramente muy interesante que podría ocurrir en los próximos meses. El tercer catalizador, y en mi opinión el más potente de todos, es el posible retorno de capital institucional a las acciones estadounidenses, especialmente al sector tecnológico. Como puedes ver en este gráfico de Bank of America, el sentimiento inversor global hacia Estados Unidos y hacia la renta variable en general ha caído de forma significativa en los últimos meses. Los inversores institucionales han sobreponderado sectores defensivos como las utilities y los bonos, mientras que han infraponderado agresivamente acciones estadounidenses tecnológicas y de consumo discrecional. Este sentimiento tan negativo ha provocado una retirada masiva de capital de las bolsas estadounidenses, especialmente del Nasdaq y grandes tecnológicas, pero ahora viene lo interesante. ¿Es esto justificado? Si analizamos el comportamiento de las empresas en este entorno de incertidumbre, la respuesta claramente es que no. En el gráfico que podemos extraer de FactSet se puede ver cómo, a diferencia de en el Q1 de 2020 durante la pandemia, cuando más de 180 empresas del S&P 500 retiraron su guidance anual, en este primer trimestre de 2025 tan solo lo han hecho 8 compañías. Eso es algo muy interesante, ya que más de 250 empresas han mantenido o actualizado su estimación de beneficios. Esto nos habla de una resiliencia empresarial muy superior a lo que el mercado estaba descontando. Las compañías siguen creciendo, siguen ganando dinero y, pese a los titulares sobre guerra comercial, han demostrado su flexibilidad operativa y resiliencia. Esto nos lleva a una posible situación de punto de inflexión. Si el mercado empieza a darse cuenta de que el miedo ha sido exagerado y los flujos institucionales regresan a los sectores más castigados como el tecnológico o el mercado americano en general, podríamos ver una rotación violenta y rápida al alza en esos activos, como vemos en este gráfico, que parece que podría haber comenzado levemente ya. Y como guinda de este pastel y para apoyar este catalizador, observa el gráfico de valoración del S&P 500. Tras las caídas recientes, el índice cotiza unas 19,1 veces beneficios de 2025 y a 17,4 veces de el 2026, niveles mucho más cercanos a su media histórica de entre 16 y 17 veces. Esto justifica también ese posible aumento por parte de los institucionales a volver a invertir en Estados Unidos, en un entorno atractivo de valoración y siendo un punto mucho más razonable para entrar a largo plazo, sobre todo si consideramos que nos encontramos en una economía que va a descontar recortes de tipos de interés, menor inflación, acuerdos comerciales y una posible resolución de todos los conflictos, además de una reducción de los tipos impositivos. Y antes de terminar, me gustaría dejarte 3 consejos que como inversor nunca deberías olvidar. Son 3 ideas sencillas pero poderosas que nos recuerdan por qué hay que mantener la calma y pensar en el largo plazo a pesar de las noticias agoreras que normalmente el mercado nos vierte. Consejo número 1. La bolsa no entiende de partidos políticos. Como puedes ver en este gráfico, las acciones han subido tanto con presidentes demócratas como republicanos. Lo importante no es quién está en la Casa Blanca, sino cómo evolucionan las economías que subyacen en las compañías que tienes en cartera. Analiza el valor intrínseco de tus compañías y olvídate del resto. Si los fundamentales y beneficios de tus acciones aumentan, los precios de estas acciones seguirán en el largo plazo el desempeño de esos fundamentales inexorablemente.
Si no sabes cómo obtener el valor intrínseco de una compañía, no te preocupes, porque voy a regalarte un curso de más de 8 horas totalmente gratuito donde te enseñaré todo lo que necesitas para analizar cualquier compañía, además de enseñarte a analizar los equipos directivos que las dirigen, tener la psicología de inversión necesaria para vencer estos momentos de pánico y volatilidad y muchas otras cualidades que son esenciales para que todo inversor comience con buen pie, y te aseguro que tendrás éxito en esa inversión. Simplemente haz clic en el enlace que verás en la descripción y primer comentario de este vídeo y yo personalmente te lo enviaré a través de WhatsApp. Consejo número 2. Los mercados alcistas duran más de lo que crees. No estés constantemente pensando en la próxima caída o recesión. De media, un mercado alcista dura 67 meses. El actual ciclo apenas lleva la mitad de este recorrido, lo que nos sugiere que, salvo que haya una inesperada y gran recesión, que nada lo indica, aún nos queda mucho recorrido en este mercado. Cortar las ganancias demasiado pronto ha sido uno de los mayores y más repetidos errores por parte de los inversores a lo largo de la historia. No tengas prisa y entiende que eres dueño de los mejores negocios del mundo, y estos continuarán generándote riqueza durante muchos años si has hecho bien tu trabajo y las has comprado a buen precio. Y tercer consejo, y muy importante, os diría el más importante, las caídas son parte del juego. No hay nada más importante que tienes que saber, que es que la bolsa caerá en algún momento. Cada año la bolsa puede llegar a caer de media un 14% dentro del propio ejercicio, como ves en el gráfico del S&P 500. Sin embargo, en 34 de los últimos 45 años, el índice terminó el año en positivo a pesar de esos sustos. En mi humilde opinión, este año será otro ejemplo más donde habremos vivido una caída intraanual del 19% y terminaremos el año en positivo. No dejes que el miedo a corto plazo nuble tu visión a largo plazo. Nos vemos en el curso gratuito. Fuerte abrazo a todos. Me parece que este es el principio de una gran amistad. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.